Bueno, vamos a hablar un poco más sobre el conflicto en Irán y Medio Oriente en general con la doctora Susana Mangana, analista internacional, especialista en Oriente Medio, mundo árabe e islámico, con quien hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal, un gusto saludarte de nuevo. Espero que se escuche bien ahí. Te escuchamos perfectamente. Oye, pues comienzo con una noticia que empieza a conocerse a nivel internacional de un ataque israelí contra un inmueble en la ciudad de Qom, en donde estaban reunidos en la asamblea de expertos, donde se votaría presuntamente para elegir al nuevo líder supremo del país. ¿Puedes explicarnos qué es esto de la asamblea de expertos? Sí, cómo no. A ver, el problema es que muchas veces en Occidente, Pascal, no se tiene en cuenta que estamos hablando de un Estado profundo. Es decir, no solo hay un presidente, no solo hay una figura simbólica que es el líder supremo de la revolución, sino que tenemos una serie de estamentos de poder, hay una distribución en el organigrama del sistema de poder de la República Islámica de Irán que pocas veces se comprende. La asamblea de expertos sería en el tercer nivel. Primero tenemos Velayat el Faqih, el líder supremo, luego tenemos el Consejo de Guardianes de la Revolución, que son 12 miembros, en principio 6 son clérigos y 6 son juristas, y luego tenemos la asamblea de expertos, que cuenta con 88 clérigos electos, por tanto, también son elegidos. Y esa asamblea es la que elige y puede destituir al líder supremo, pero en este caso, claro, como ha sido asesinado, pues evidentemente tienen que elegir a un sucesor, ¿sí? Y ellos lo que hacen, estos expertos, esta asamblea, es supervisar formalmente el liderazgo religioso de la República Islámica de Irán, que recordemos es una república teocrática en ese sentido, ¿no? Como el Vaticano podría ser un Estado también religioso, porque lo es, de hecho, es un Estado cristiano católico, ¿no? Así que, bueno, tenemos distintos niveles en el sistema de poder. Primero el líder supremo, luego el Consejo de Guardianes, luego en el tercer grado estaría la Asamblea de Expertos, luego hay un Consejo de Discernimiento, un Consejo Supremo de Seguridad Nacional y luego llegamos al nivel de la presidencia de la República. Y luego por debajo del presidente estaría el Parlamento con 290 miembros y luego por último las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria, ¿sí? Con lo cual todo esto muchas veces se nos pierde de vista y es por eso que seguramente este nuevo ataque, este último ataque israelí que tú estabas señalando en la ciudad santa, en la ciudad sagrada de Qum para los chiíes, pues lo que intenta una vez más es desestructurar, descabezar o imposibilitar la toma de decisión respecto de quién puede ser el sucesor del guía supremo, del Velayat el Faqih, de esta revolución islámica que lleva ya 47 años en el poder. Bueno, ya sabemos que el líder supremo fue asesinado, muerto en un bombardeo. Luego sigue el Consejo de Guardianes, que son 12. De esos 12, ¿los 12 están vivos todavía? Bueno, no estoy segura de quiénes están vivos ahora, porque, a ver, Irán no ha dado a conocer todos los nombres ni ha dicho quiénes fueron todos los que murieron en el ataque que asesinó al líder supremo, también a su esposa, pero había figuras clave de la jerarquía de poder. Por eso es que llamó tanto la atención por qué estaban tan desprotegidos, por qué realizaban esta reunión no en un búnker, sino como en una oficina con menor protección y seguridad, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí a destacar, para tu pregunta, es ¿qué pasa ahora que se ha descabezado al régimen de los ayatolás? Como vemos, no están dispuestos ni a entregarse, no están dispuestos a decir esto ha terminado, señores, tenemos que negociar para poder preservar la vida. O sea, ellos pretenden continuar adelante con este modelo y este sistema de poder y por eso es que también se puede incurrir en errores de cálculo por parte de Israel y de Estados Unidos, porque no solo es descabezar a la cúpula del poder, sino que hay que entender que está repartido, está redistribuido y desde la última guerra de los 12 días en junio del 2025, así apodada por la prensa occidental al menos, pues han tenido cierto margen de tiempo para redistribuir todavía más esas cuotas de poder, porque hay órganos de contralor dentro de la República Islámica de Irán, no siempre tan, digamos, transparentes, no siempre tan perceptibles para nosotros en Occidente, pero existen, con lo cual, bueno, pues yo auguro que todavía tenemos República Islámica
Islámica de Irán para un cierto tiempo. No digo cuánto, no me animo Sí. a dar una fecha, pero están equivocados aquellos que creen, Pascal, que bueno, muerto el perro se acabó la rabia, vamos a decirlo en un refrán muy castizo, muy conocido tanto en México como aquí en España, ¿no? Entiendo, Susana. Bueno, entonces, ¿pero qué significaría si es que es cierta la información que se está difundiendo que en la ciudad santa de Qom han destruido el edificio de la asamblea donde se reunía la asamblea de expertos y han muerto, porque así se está difundiendo, los 88 clérigos que son miembros de esa asamblea? ¿Qué significaría eso? Bueno, evidentemente sería un mazazo. Imagínate asesinar a 88 miembros, digamos, de esta asamblea de expertos de un solo golpe. Tendríamos que primero que preguntarnos a nivel de comunidad internacional qué estamos permitiendo. Ujú. El todo vale. Es decir, Estados Unidos e Israel van a seguir con esta escalada bélica, van a seguir atacando a Irán y poniendo en riesgo la seguridad de todo el mundo, porque esto ya se ha, digamos, esto ya se ha esparcido a la región de Oriente Medio. Irán entiende que se han cruzado todas las líneas rojas y con lo que tú me estás contando ahora, en caso de verificarse ese dato, no Sí. solo nos debe preocupar internamente qué ocurre, sino que van a tener que retaliar sí o sí. Entonces, ¿dónde van a lanzar los siguientes misiles? ¿Dónde van a caer los drones no tripulados? No sabemos con qué arsenal todavía cuenta Irán, pero a mí lo que me preocupa de verdad desde este lado de Europa es cómo seguimos tan titubeantes a la hora de frenar a un presidente como Donald Trump y a su amigo y aliado en Oriente Medio, el premier israelí Netanyahu, que no tenemos que olvidar que es un criminal de guerra. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dice la Corte Penal Internacional, que encontró suficientes pruebas e indicios para declararlo un criminal de guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos permitiendo que nos lleven a esta locura, donde en el siglo XXI se desconoce el derecho internacional, se desconoce la soberanía de los países? Entonces, están haciendo añicos el orden internacional basado en normas, y eso sí que nos debe preocupar, porque por más reprobable que lo es el régimen de los ayatolás, que es un régimen represor, es un régimen odioso si se quiere, estas no son las formas de conducirse en las relaciones internacionales. Estaremos de acuerdo en eso, ¿no, Pascal? Bueno, yo quisiera aprovechar tu conocimiento de este sistema que es muy Sí. peculiar, encabezado, digamos, pues así funciona el sistema por un líder supremo, y pues la destrucción, la decapitación de estos diferentes órganos. ¿En quién recaerían las decisiones en caso de que sí efectivamente hubiesen fallecido los 88 miembros de la Asamblea de Expertos y no hubiese ya nadie arriba de ellos? ¿En qué órgano de poder de Irán recaerían las decisiones? Por ejemplo, decisiones como estas acciones de retaliación. Bueno, ahora lo que tenemos es un triunvirato, ¿no? Formado por un clérigo, luego tenemos al jefe del Poder Judicial y tenemos también al presidente Pezeshkian. Entonces ellos evidentemente van a tener que tomar decisiones de hondo calado. Si esto es cierto, 88 clérigos que son los miembros, el pleno de la Asamblea de Expertos asesinados, bueno, tenemos al Consejo de Discernimiento y también al Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Yo creo que justamente este Consejo de Seguridad Nacional, él es el responsable de coordinar la política de defensa y de seguridad, y eso incluye también al presidente, que forma parte de ese consejo, al jefe del Parlamento y a ministros clave y también, por supuesto, a mandos militares. Y sus decisiones deben ser ratificadas por un líder supremo que hoy está vacante. Esa silla está en vacancia. Por eso es que hay que llenarla. Por eso tenemos ahí a un triunvirato que es el responsable de conducir esta etapa de transición hasta elegir a ese líder supremo. Pero claro, estamos bajo fuego, estamos en una situación, digamos, de extraordinaria para el propio régimen y para la propia población iraní, ¿no? Lo que hay un intento claro, y eso hay que decirlo, tanto de Israel como de Estados Unidos, de descabezar a la cúpula del poder y de facilitar que el pueblo iraní se alce en armas o se alce y se subleve para tomar el control del país. Pero claro, es pedirle mucho, ¿no? Desde afuera, es pedirle a la gente que ponga su vida en riesgo y que realmente se inmole enfrentándose a un régimen que, como dije antes, va a morir con las botas puestas, ¿no? Sí. Oye, ¿esos 88 miembros de la Asamblea de Expertos son todos clérigos?
Sí, la asamblea de expertos tienen que ser clérigos electos, exactamente, y Sí. suelen surgir de las, digamos, instituciones de enseñanza teológica, es decir, en CUM, en una ciudad santa, donde se estudian, donde es en los seminarios, ¿no? Donde se estudia la carrera de teología, digamos así, para alcanzar distintos grados de conocimiento y discernimiento en lo que es la doctrina del imamato, la doctrina chií de los 12 imanes. Sí. Y efectivamente podrían haber estado decidiendo quién es el nuevo líder supremo o recaía en ellos esa decisión. Bueno, Bueno, la Asamblea de Expertos es la que puede destituir y la que puede elegir al líder supremo. Si Ujú. en estas circunstancias lo estaban haciendo como normalmente lo harían si hubiera fallecido de muerte natural, no lo sabemos porque Irán está viviendo horas de críticas, ¿no? Para su supervivencia. El régimen está luchando por su supervivencia y por eso es que yo creo que habrán también alterado esas normas, esas pautas, porque están acotados en el tiempo, están urgidos, ¿no? Por eso yo no me animo a decir, no saco la bola de cristal, porque evidentemente no sabemos qué estaban Claro. negociando allí, pero muy probablemente estuvieran reunidos no para elegir solamente a su nuevo líder sucesor, sino para ver cómo continúan adelante con la situación interna que tienen. Podríamos decir, Susana, por poner un ejemplo, que esta asamblea de clérigos estaba llevando a cabo lo que en la Iglesia Católica sería el cónclave. Claro, la asamblea de expertos viene a ser como el cónclave, pero yo Sí, no quiero equiparar las cosas, pero sí que es bueno entender que muchas veces es menos lineal, es menos sencillo o sí, simplista de lo que nos lo ponen en los medios, ¿no? de Cuando nos acuerdo. Sí, dicen es un por eso régimen recurrimos tirano, a es el ti. líder supremo el que tiene el control, ¿verdad? Porque como tú dices, Pascal, hay una serie de niveles. Justamente me encuentras trabajando en una charla que voy a dar esta tarde donde estoy haciendo hincapié en esto del organigrama, porque Ujú. muchas veces veo o entiendo que no se repara en esto, ¿no? Que no por haber asesinado al líder supremo y a sus asesores y, digamos, rangos jerárquicos de máxima autoridad en el país, eso quiere decir que está en jaque mate la revolución y, sobre todo, es el sistema de poder. Y eso es algo que hay que dejar claro. No sé en estos momentos, sinceramente, tendríamos que estar dentro del país para poder saber qué decisiones se van a tomar, pero desde luego, a buen recaudo, han estado preparándose para una situación eventualmente como la que están viviendo ahora, porque ya tuvieron un botón de muestra con la guerra de los 12 días, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon esas centrales nucleares que estaban bajo montañas, bajo tierra, ¿no? Soterradas. Sí. Entonces, bueno, yo creo que habrán tomado recaudo de cómo cambiar también las pautas para elegir al líder supremo, de qué manera también se cubren en caso de que mueran varios de ellos a la vez. Recuerda que también hubo otros atentados donde se asesinaron a científicos que trabajaban en el programa nuclear, supuestamente se atentó también al general Soleimani, que era quien comandaba a la Guardia Revolucionaria, la fuerza Al-Quds, que intervenía sobre todo en Siria, que adiestraba a Hezbollah en el Líbano, y sin embargo el régimen no cayó por ello. O sea, son personas, ¿no? Finalmente, no son, digamos, son muy simbólicas, tienen un peso muy importante, pero hay otros para cubrir esa vacante. Ahora, lo que estás diciendo sería mucho más grave. Estamos hablando de, previsiblemente, si han muerto 88 miembros expertos de esa asamblea, habrá muchos más que han fallecido. A mí lo que me preocupa es, ¿lo vamos a permitir? Esto es una guerra abierta que nos arrastra a muchos más países de lo que creemos, por el impacto que tiene en lo económico, en Sí. lo financiero, en materia de seguridad, ¿no? Finalmente, una última pregunta, Susana, ¿cómo entender, tú que conoces a profundidad el tema, cómo entender que en circunstancias de guerra se reúna el liderazgo, diferentes niveles de liderazgo de Irán, como tú decías al principio de esta entrevista, no en un búnker, sino en un edificio público? Parece haber ocurrido en Teherán y ahora parece haberse repetido en Qum. Bueno, lo que ocurre es que cuando se reunieron, y allí fue el atentado que acabó con la vida de Jamenei, yo creo que estaban negociando. Realmente había como una esperanza o un rayo de luz de que se estaban llevando adelante esas negociaciones en Ginebra y que avanzaban adecuadamente. Así lo transmitió también uno de los máximos mediadores de esas negociaciones, que era el sultanato de Omán, que le pilló por sorpresa el ataque. Este de ahora no sería tan sorpresivo, puesto que ya hay una declaración de guerra y se están tirando con todo, ¿no? Con todo lo que tienen, todo el arsenal. Ahora bien, en algún lugar se tienen que reunir,
supongo yo. Esto lo que nos demuestra es el grado de infiltración de los servicios de inteligencia, tanto del Mossad israelí como de la propia CIA, ¿no? Y también cómo son capaces de hacer operaciones quirúrgicas cuando les interesa y, sin embargo, por ejemplo, atentaron contra una escuela de niñas donde murieron más de un centenar de niñas menores, pero más de 185 personas. Y cómo han asesinado en otras ocasiones también, pero ahora también a civiles, cuando esos civiles no tienen culpa, bastante represaliados están por el régimen y sin embargo van a fallecer muchos civiles iraníes que lo único que quieren es vivir en paz. Bueno, Como pues ocurrió en Gaza, ¿no? Más de 77.000 muertos que se podían haber evitado, porque así como sabían dónde estaba reunido y a qué hora Jamenei, podrían haber eliminado a los miembros de Hamas que hubiesen querido eliminar sin haber causado esta crisis humanitaria y sin haber prácticamente limpiado la franja de Gaza de la presencia palestina. Pues Susana, como siempre, muy agradecido contigo. Agradecida yo por este contacto y muchos saludos, Pascal. Hasta pronto. Esperemos que por otras razones más auspiciosas. Claro que sí, ojalá que sí. Gracias, Susana. La doctora Susana Mangana, analista internacional, especialista en Oriente Medio, mundo árabe e islámico.